Saludos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca del señorío de Cristo. Para ello, vamos a comenzar yendo a la palabra en el versículo de Hechos 2:36, donde leemos: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En este momento está hablando Pedro, el apóstol Pedro. Es su primera gran predicación después de la resurrección de Jesucristo y después de haber recibido la unción y el poder del Espíritu Santo. Está confrontando a los que escuchan, a los mismos que gritaron: crucifícale, crucifícale. A esos les está diciendo que Dios hizo Jesucristo, a quien ellos crucificaron, el Señor y el Cristo. Ahora, es importante que nosotros veamos que durante la trayectoria de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, Él fue menospreciado, fue burlado, en ocasiones fue exaltado, a veces quisieron hacerle rey. Él estaba aquí recibiendo un trato de los hombres que no era el trato que requiere la deidad de Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo vino al mundo, pero el mundo no le recibió. Y esa ha sido la trayectoria a través de los siglos de la actitud del hombre ante Jesucristo, de rechazo. Pero Pedro les dice algo muy importante. Dios Padre ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Es decir, una vez Cristo resucita y se levanta de entre los muertos y asciende a las alturas y se sienta a la diestra del Padre, dice la Biblia que toda autoridad le fue dada. Yo quiero que veamos en la palabra del Señor, en Romanos 14:9, se nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, toda la humanidad reunida en dos grandes grupos, los que han muerto y los que viven, todos tienen que estar bajo el señorío de Cristo. Sea que reconozcan o no ese señorío. Llegará un momento, como dice la Biblia, que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué significa que Jesús es el Señor? Porque vemos este mundo que se supone que está bajo el señorío de Cristo, pero está perdido. Está en caos, está en tinieblas. Y es porque la Biblia nos dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Pero por encima de eso y por encima de todo está Cristo el Señor, bajo el cual todo tiene que estar sometido. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver en Efesios 1 del 20 al 22, cómo se nos habla acerca de esta exaltación de Cristo. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo poder, sobre toda autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, es Señor de todos. Y todo dominio, sean dominios celestiales, sean potestades satánicas,
Todo tiene que someterse a Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la tierra, cuando aún no había resucitado, Él podía mandar a los demonios que salieran de las personas. Él tenía toda autoridad para hacerlo. De hecho, los mismos demonios le decían: ¿qué tienes con nosotros? Aún no ha llegado el tiempo, porque sabían, Cristo está por encima de todas las cosas. De hecho, la palabra del Señor se refiere a Jesús como el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es el Señor. Ahora, qué importante es que nosotros no solamente tengamos el concepto o tengamos el conocimiento de que Jesucristo es el Señor. Lo que Dios quiere es que nosotros nos sometamos al señorío de Jesucristo. Él dice, nosotros hacemos. Él quiere, su voluntad debe ser también para nosotros nuestra voluntad. Para eso, nosotros recibimos el poder y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos enseña acerca de Cristo, que nos revela de Cristo, que nos muestra lo que quiere Jesús, para que nosotros no solamente lo anhelemos, sino que recibamos el poder del Espíritu para poder hacer eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. De hecho, el Señor Jesús, hablándole a los judíos, les decía: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De hecho, habrá personas que le digan: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que no es solamente tener el concepto, saber que Jesús es el Señor, es vivir como que Él es el Señor de nuestras vidas. Dios a Jesús lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, nosotros en nuestra vida cristiana debemos vivir en el deseo profundo de hacer la voluntad del Señor y estar en obediencia a sus mandatos. Jesús decía: el que me ama, mi palabra guardará. Hacer la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y de la misma manera que Jesús nos enseñó a nosotros a amar la voluntad de Dios, a querer hacer lo que a Él le agrada y a vivir en esa voluntad, de esa misma manera nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar y querer hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Hay un versículo en 1 Corintios 8:6 que nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Padre, de quien proceden todas las cosas. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, posee la misma autoridad del Padre. Por lo tanto, cuando nos sometemos al Señor Jesús, estamos sometiéndonos a Dios. La palabra es hermosa, amados, y nos lleva a nosotros a salir de esa imagen, de ese Cristo desvalido, crucificado a merced de sus oponentes, de sus enemigos, o a ese Cristo que está en ese pesebre, al cual todavía la gente lo ve de esa manera, como un niñito. Es importante que nosotros ya pasemos de esos escenarios
al escenario en el cual Cristo está a la diestra del Padre, donde dice la Biblia que todas las cosas han sido sometidas debajo de sus pies. Por eso, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros vamos delante de Él en oración, cuando hacemos alguna actividad a su servicio, en algún ministerio, no debemos perder de vista que lo hacemos para el soberano de los reyes de la tierra, para el exaltado Hijo de Dios, para el Señor Jesucristo. En Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Aleluya. De manera que saber que Jesús es el Señor y vivir bajo su señorío es vivir en obediencia al Señor que nos salvó, que nos redimió. Jesús, hablando acerca de sí mismo, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo encontramos en Mateo 28, 18, poco después de su resurrección. Toda potestad me es dada. Le fue dada esa potestad por el Padre. Él recibió toda esa autoridad del Padre. Y como hijo, está a la diestra del Padre. Y todo está bajo su dominio. Cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los cielos se abren. Dios escucha. Atiende nuestra petición, oye nuestro clamor, conoce el deseo de nuestro corazón. Nos estamos acercando al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien único sea gloria y honra y alabanza por todos los siglos de los siglos. De manera que si te pregunto, ¿es Jesús tu Señor? Piensa bien la respuesta. Porque decir que Jesucristo es nuestro Señor es decir que Él manda en nuestra vida. Es decir que Él dice y yo obedezco. El Señor le decía a su pueblo Israel: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y hay muchos cristianos que viven ajenos a la voluntad de Dios, que es más importante su deseo, que es más importante su propia voluntad que la del Padre. Así es que no podemos decir de una manera liviana que Jesucristo es nuestro Señor. Confesemos el señorío de Cristo en nuestras vidas y roguemos a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a hacer su perfecta voluntad. A decir como decía Jesús: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mi amigo y hermano, es un gozo deleitarnos en la palabra de Dios. Y cada vez vamos viendo con mayor claridad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te exhorto a que vayas a la palabra de Dios y ores al Señor y le digas: Señor, revélame a Cristo. Ayúdame a verte. Pero no solamente a verte, a conocerte, a saber lo que quieres, lo que no quieres. Y que yo pueda decir que tú eres mi Señor para la gloria del Padre. Ahora me despido de ustedes con gozo,
porque es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Los espero la semana próxima, sin dejar de recordarles que se suscriban al canal, que inviten a sus amigos, que activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos. Les amo en el Señor. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos la semana próxima con la ayuda del Señor. Hasta entonces.